cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. La vez pasada. Sea. Y información que a nivel. Buenas noches, una vez más, como siempre, los saludamos desde aquí, desde el poderosísimo avión. A nombre del titular Fabián Gómez, les damos la cordial bienvenida a su programa, La Radiografía. Como siempre, Caro, es un placer estar contigo transmitiendo este día. Gracias, muchísimas gracias por invitarme de nuevo aquí a La Radiografía, es un honor. Así es, y bueno, para empezar, siempre lo hemos dirigido, vamos a estar manejando los perfiles y las propuestas de lo que suceda en esas campañas rumbo a la presidenciable de 2018. Para este 1 de julio que van a ser las votaciones y ustedes públicos tengan la mejor opción de por quién podrán votar en esas elecciones. Obviamente vamos a dar los perfiles sin llevar una línea política, sin mantenernos a favor de alguno de los candidatos, porque sabemos que actualmente ninguno de ellos, hasta el momento, por lo menos a los miembros de este corporativo, no nos han removido los sentimientos para decir voy a votar por él. Y les vamos a decir por qué. Los temas que vamos a manejar el día de hoy se van a manejar en la línea sobre que resulta que los dos candidatos que están más o que tienen más posibilidades de llegar a la presidencia de la República, y hablamos de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, porque José Antonio Meade, sí vamos a tener que tocar el tema, ¿no? Por términos de lo debatible que se va a llevar el día a cabo en este programa, pero no da mucho de qué hablar, la verdad. Es un personaje que se ha mantenido gris en toda la precampaña, en la intercampaña y actualmente en estas campañas rumbo a la presidencia. Y bueno, los temas que vamos a manejar es que quieren ganarse ahora el voto ciudadano con las propuestas de incrementar el salario mínimo del doble, incluso al triple de lo que se está manejando actualmente este salario en los Estados Unidos. Hay que recordarle a los mexicanos, a toda la gente que nos ve a través de Facebook en Hoy Contraparte y también por la página principal contraparte.mx, que el salario, obviamente, Puebla, México y toda la República Mexicana se encuentra entre los salarios más bajos de Latinoamérica. Está incluso en el tercer lugar de los salarios más bajos. Y bueno, esto es gracias a todo lo que ha desempeñado el gobierno federal, sí, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desgraciadamente son temas que, volvemos a lo mismo, no han llenado a los mexicanos, se sienten ya hartos de toda esta línea que llevamos actualmente y vamos a manejar qué es lo que llevan cada uno de ellos. Por otro lado, también vamos a hablar de este candidato independiente de Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, que empezó a manejar ya un video en redes sociales en donde va a iniciar su campaña el día de mañana entre 10:30 y 11 de la mañana y hace apoyo a todos los cibernautas a que se conecten y también compartan para que den a conocer también ellos sus propuestas, qué es lo que quisieran para un México mejor. Y él lo va a retomar porque dice que no hay mejor asesor político que los mismos ciudadanos. Pero vamos a ver esa crítica y también cómo se ha burlado la gente. Y vamos a rematar con un tema local, en donde pues Luis Miguel Barbosa Huerta, este candidato a la gubernatura de Morena, pues pide que se baje de la contienda electoral estos dos candidatos independientes, ¿no? A Margarita Zavala, que es candidata independiente, junto con Jaime Rodríguez El Bronco. Todo esto y más vamos a tener aquí en su programa La Radiografía. Por eso le decimos a toda la gente que se conecte y que nos mande todos sus puntos de vista y opiniones acerca de lo que está pasando con los candidatos rumbo a las elecciones de 2018, mi estimado Caro. ¿Cómo ves? Así es, pues vamos a estar tocando todos estos temas. Y precisamente como mencionabas, José Antonio Meade es un candidato que desde el inicio se ha estado quedando abajo en las encuestas, que con nada levanta y ahora ni siquiera está realizando un arduo trabajo de campaña, a diferencia de lo que es Andrés Manuel López Obrador o también Ricardo Anaya, que incluso los dos ya estuvieron aquí en Puebla. Se dice que José Antonio Meade pues va a venir a Puebla, ¿no? El 20 me parece. Así es. Se va a presentar aquí a dar apoyo a los candidatos estatales que tenemos aquí. Entonces, pues yo creo que sí les hace falta porque se sienten bastante olvidados, ¿no? No tienen un apoyo, un liderazgo que los pueda dirigir en estas campañas. Así es. Pues bueno, sí, Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar que vino en la época de pre-campaña, vino al estado de Puebla y se presume que en los próximos días, ya casi en los últimos días del mes de abril, va a volver a dirigir su mensaje aquí junto con su candidato
Luis Miguel Barbosa Huerta. Pero todo eso lo vamos a tener más adelante. El día de hoy pues vamos a hablar de esos temas que han salido a nivel nacional, y es, ¿por qué no decirlo?, que estos dos candidatos que tienen las opciones más cercanas a ser los próximos presidentes de la República Mexicana, digo los dos más cercanos porque a pesar de que Andrés Manuel López Obrador va en primer lugar, en segundo lugar va Ricardo Anaya, este candidato que también ha sido manchado por el gobierno federal. También su estrategia para llegar como candidato hizo o dividió al mismo partido político del PAN, lo fraccionó. Vemos la salida de varias personas, entre ellas Margarita Zavala, que ahora es candidata independiente, a Tatiana Cloutier, que ahora es parte de la coordinación de campaña del mismo Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, estos dos personajes ahora empezaron a dar un discurso político a todos los mexicanos en base al salario mínimo. Este salario mínimo que también nosotros hemos criticado aquí en la radiografía, que es pésimo, ¿no? Es una burla para todos los mexicanos que nos mantengamos en los 88 pesos al día, ¿no? Así es. Después de una jornada laboral, el mexicano no puede ganar más de 88 pesos, ¿no? Por ley. Según, hay empresas donde pagan más, claro, hay otros que pues sí se mantienen en el salario, y desafortunadamente este salario pues mantiene en la pobreza a millones de mexicanos, muchísimas, ¿no?, personas, así es. Así que es. Además ya está demostrado que con 88 pesos no es suficiente para tener un buen estilo de vida, o sea, por lo menos satisfacer las necesidades básicas, alimentación, salud, tu vivienda. Con 88 pesos no, o sea, ya sí se dan cuenta si no es compatible. Y es que también no es lógico que vivamos con un salario que, mientras nosotros, cuando la canasta básica aumenta un 5%, en los mexicanos el salario aumenta el 3%. Así es. Entonces, año con año que se venga un aumento, los mexicanos venimos perdiendo el 2%. Y es por eso que día con día ese salario nos alcanza menos. Y es ahí en donde nosotros criticamos qué es lo que está pasando con esos gobernantes. Y por eso también el hartazgo de la gente de no salir a votar. El 52% de los mexicanos, lo voy a recordar en cada programa, se mantiene en el abstencionismo. Eso quiere decir que no salen a votar por ningún candidato porque saben que ya no creen en estas ideologías y en estas propuestas que mantienen fielmente durante campaña. Porque vemos que prácticamente llegan a la presidencia de la República y no han cumplido, ¿no? Y han pasado gobiernos del PAN, han pasado gobiernos del PRI, y vemos que prácticamente seguimos en la misma miseria todos los mexicanos, y siguen vendiendo las riquezas de los mexicanos a los particulares, y nosotros seguimos sin quedarnos sin nada, ¿no? Algo que nosotros lamentamos día con día, y aquí en la radiografía lo vamos a dar a conocer diariamente, y sobre todo dando los perfiles de estos candidatos. Y vamos a empezar primero con esta persona que tiene... vamos a darle esta oportunidad. Va en primer lugar y vamos a ser el primero en hacer mención de lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, este candidato de Morena, que viene en coalición con el PT y PES, ¿no? Que también hay una gran contradicción, porque un partido que está en contra de los ideales de izquierda se suma al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, él propuso equipar los salarios mexicanos con los salarios de Estados Unidos, ¿no? Esa es la primer temática, en donde dice que la práctica supondría multiplicar por un 12% el nivel actual, a pesar de que nosotros vivimos en un salario, hablando en dólares, de 60 centavos por hora, y actualmente en Estados Unidos el salario mínimo es de 7.25 dólares. Eso quiere decir que, bueno, él en los primeros meses de gobierno, en 2019, si es que llega a ganar la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador prometió subir o multiplicar este salario mínimo a todos los mexicanos desde el primer mes de enero. Él dice que llegando a la presidencia lo primero que va a hacer es cambiar todo ese sistema de salario mínimo para lograr el aumento y compararlo con el salario actualmente de los Estados Unidos. No sabemos ahorita la línea que se vaya a manejar, si es verdad que puede llegar o el salario o el capital que existe actualmente en México alcance para tener ese tipo de salario, ¿no? Que son propuestas muy buenas, porque incluso el de Ricardo Anaya, a pesar de que también dice que va a haber un aumento, lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero bueno, no va a ser tan grande como el que Andrés Manuel está proponiendo al inicio. Así es, bueno, él dice que lo va a duplicar este salario mínimo, pero para que escuchen todos los mexicanos, porque todos han de estar festejando, no va a decir, bien, el doble, está padrísimo. México, vamos a tener el salario mínimo. No. Bueno, sí, si gana Ricardo Anaya, sí, pero lo vamos a manejar más adelante. Actualmente Andrés Manuel López Obrador, ante esa propuesta de aumento salarial, no lo va a hacer en toda la República Mexicana, que quede claro. Él dice que la primer línea
es manejar este aumento salarial en nada más ni nada menos que en toda la zona fronteriza que está ligada a los Estados Unidos. O sea, quiere decir que la parte de centro de México y la parte norte vamos a seguir manteniendo... La parte sur, ¿no? Ah, la parte sur, sí, tienes razón. La parte sur vamos a seguir manteniendo pues el salario mínimo de los 88 pesos que se tiene actualmente, que se dio en diciembre de 2017 88.54 centavos. Enrique Peña Nieto, específicamente. ¿no? Entonces, pues ese es el salario, esa es una de las primeras propuestas que mantiene Andrés Manuel López Obrador, en donde dice que va a ser este tipo de cambio, ¿no? El cambio ya para el aumento salarial a todos los mexicanos, principalmente en el norte del país. Ahí es en donde van a empezar todo este tipo de actividades. Posteriormente a ello, dice que va a ir bajando este salario para toda la República durante los 6 años, ¿no? Entonces, prácticamente al término de su gestión presidenciable, en caso de llegar a este 1 de julio, pues lo más probable es que, según él, ya para los últimos meses de gobierno, ya tenga toda la República Mexicana con este salario equitativo, ¿no? Que bueno, ahí van a ver, o queremos también que la gente nos diga cómo ve la propuesta de que se vaya escalonado este aumento salarial y no sea de manera generalizada como pues se ha venido dando en estos últimos momentos, desgraciadamente por muy debajo de otros países, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos. Por eso mucha gente empieza a migrar hacia esa parte, ¿no? Sabe que hay mejores opciones, sabe que también incluso para la compra y venta de sus productos es mejor estar viviendo allá y mandar dinero aquí a México que tener el salario que actualmente tenemos todos los mexicanos. Así es, y que además la comparación entre los dos aumentos que proponen esos candidatos es relativamente, pues no es tan igual, pero si hablamos de que un AMLO está diciendo que solamente va a cambiar el salario mínimo de lo que se está manejando en comparación con Estados Unidos de 60 centavos a 7.25 centavos, y Ricardo Anaya dice que va a ser el doble de esa cantidad, pero nada más la está manejando de que solamente va a ser a una parte del país y que solamente es al norte. Y después lo va a ir aumentando conforme pasa el tiempo, ¿no? A los demás estados para repartir más. Entonces, al final de cuentas, las dos ideas, la verdad es que yo quiero saber de dónde van a sacar o cómo van a saber para que ese recurso salga para los mexicanos. No está mal, yo opino que no está mal, la verdad es que está bastante bien. Los mexicanos sí necesitan más salario para poder vivir dignamente. Sin embargo, es que ¿de dónde va a salir de la nada ese dinero? Y además estamos hablando de que un Andrés Manuel está proponiendo, además de eso, erradicar con otras reformas para beneficiar más a los mexicanos, como dando becas, dando apoyos económicos, y dices, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Así es. Y bueno, hablando ya de esta línea del mismo Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar todas las propuestas que está haciendo, también el retroceder o dar abajo esa reforma, ¿no? Tanto la reforma energética como la reforma educativa, que ya lo está prometiendo también en caso de llegar a la presidencia de la República, los va a echar abajo. Pero bueno, ahorita estamos manteniendo lo que es el salario mínimo. Sí, no son malas las ideas. Creo que algo que nosotros hemos mencionado aquí en este programa es sobre todo que mantengamos una línea o que tengan una línea realista para todos los mexicanos. Aunque en el caso de Andrés Manuel López Obrador sí tengo que hacer mención que me gustaría que fuera un poquito más equitativo, ¿no? Que a lo mejor no fuera un aumento a lo que se está manejando actualmente en los Estados Unidos, pero sí que se duplicara por lo menos a un estándar mediático. Que bueno, tal es el caso de Ricardo Anaya, ¿no? Porque Ricardo Anaya, él dice que en su momento, en caso de llegar a la presidencia de la República, antes de duplicar el salario, primero lo va a comparar con el aumento de la canasta básica. Dependiendo en cómo se encuentra la canasta básica, él va a empatar el salario mínimo para que, digamos, tengan todos los mexicanos, porque así habla de manera general, para que todos los mexicanos tengan un mismo salario. Pero promete duplicar el salario mínimo durante los 6 años que tenga como presidente de la República, que al término de esos 6 años los mexicanos estarían ya por el doble del salario mínimo de lo que se encuentra actualmente en la canasta básica. Estamos hablando que si la canasta básica se encontrara en unos 95 pesos, sería el equivalente al salario mínimo de los mexicanos, ¿no? 95 pesos la canasta básica, 95 pesos el salario de los mexicanos. Y al término de los 6 años tendría entonces que duplicarse lo que viene siendo el salario mínimo aquí en México, y estaríamos hablando pues ya de casi
190 pesos, ¿no? Está duplicando el salario. Son las dos propuestas porque son lo que más, lo que la gente pide, ¿no? Más allá de la seguridad, pues sabemos que es muy complicado también de que se termine con la seguridad actual en México, que también empiecen a promover, a hacer refinerías o a aumentar la mejor calidad educativa para los mexicanos, que los empresarios, que si van a meter a los presidentes a la cárcel, los expresidentes de la República, que es algo que sabemos que constitucionalmente no se puede. Y bueno, ahora salen ya con estas propuestas ya de campaña, en donde refleja ya la necesidad de los verdaderos mexicanos, obviamente ideas parecidas pero no iguales. No digo parecidas porque hablamos de un aumento salarial, pero por un lado Andrés Manuel López Obrador habla de que va a empezar con la zona fronteriza y bajar toda esta propuesta hacia el sur del país durante los 6 años, y en el caso de pues Ricardo Anaya, pues va a empezar de manera generalizada pero empatando el salario mínimo con todos los mexicanos dependiendo de cómo se encuentre la canasta básica. Digo, son dos propuestas, no son mala la idea, pero sí vamos a ver cuál sería la mejor opción, ¿no? Por eso invitamos a todos los que se conectan a través de esta red social que nos pregunten y nos digan si están a favor o en contra, o quién cree que tenga la mejor propuesta para el aumento salarial que prometen en 2019. Un aumento salarial completamente equitativo por parte de Ricardo Anaya, empatando en su primer momento con la canasta básica, o en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que ahí sí creo que todos los del norte van a aprobar lo de Andrés Manuel, son los primeros. pero la gente del centro y del sur, ¿qué es lo que piensa? Que el recurso vaya bajando poco a poco. Entonces estaríamos hablando que a los 3 años nos tocaría a la zona centro este aumento salarial, y terminando el sexenio ya de Andrés Manuel López Obrador, estaría toda la zona sur, ¿no? Lamentablemente yo siempre he dicho, la zona sur es la más pobre. Vemos lo que pasa en Chiapas con todos esos acontecimientos que están pasando, que necesitan de capital, pero van a ser los últimos que llegarían a ese salario mínimo. ¿Cómo ves, mi estimada Cara? Pues definitivamente Andrés Manuel entonces se la está jugando para ese tipo de propuestas, porque entonces eso querría decir que probablemente estaría restándose a sí mismo votos por toda lo que es la parte centro del país y la parte sur del país, ¿no? Y Ricardo Anaya pues sí está agarrando parejito, pero también la propuesta no suena tan atractiva como la que está planteando Andrés Manuel López Obrador, hablando de cantidades. Así es. Bueno, es que sí, si analizamos bien, Andrés Manuel sí tiene una línea que prácticamente dice, estamos hablando de que es un salario mayor al que se tiene actualmente. Comparar ya el salario mínimo con los Estados Unidos, estamos hablando ya de cifras más grandes, ¿no? Sin embargo, lo que sí llega a esta controversia social es por qué va a iniciar con el lado norte y terminar con el lado sur durante 6 años de gobierno, ¿no? Eso es por un lado de Andrés Manuel. Digo, las propuestas no son malas, pero sí tienen sus contradicciones. Y en el caso de Ricardo Anaya, pues va a ser algo parejo, pero el aumento, entonces estamos hablando que no sería mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, es el 2% más o menos que tenemos de diferencia entre la canasta básica y el salario mínimo en México. Entonces, pues también no vamos a pensar todos los mexicanos que si llega a ganar Ricardo Anaya, vamos a ganar los 120 pesos por este salario mínimo, o en el caso de Andrés Manuel, que todos los mexicanos empezaríamos a tener ese salario. O sea, si hay contradicciones, si hay un pro y un contra. ¿Y por qué manejamos estos temas? Porque son las líneas que se están manejando actualmente en campaña. ¿Cuál es la mejor opción para los mexicanos? ¿O cuál sería esta línea que podría beneficiar a esta demanda económica que se tiene actualmente, ¿no? Porque sabemos que no nos alcanza el salario mínimo para llevar al día la comida a la casa, ¿no? Y hay personas que incluso tienen que duplicar horarios, tienen que hacer dobles turnos. Hay personas también que tienen que tener 2 o 3 trabajos para poder tener una vida, tal vez no digna, pero sí por lo menos mantenerse al día, ¿no? Y es lamentable que tengamos que trabajar más de 8 horas, porque esto va en contra de la Constitución Política de México, ¿no? Y tener ahora esta línea con estos dos candidatos, pues sí tenemos que analizar cuál es la mejor opción, ¿no? Si que nos empaten en su momento este salario mínimo, o en el caso de Andrés Manuel, que empiece con el lado norte y bajar un salario que está multiplicado con el salario de Estados Unidos, pero bajarlo durante 6 años, ¿no? O sea, son líneas que sí tenemos que analizar. Y digo esos dos porque en el caso de José Antonio Meade Curibreña, este candidato del Partido Revolucionario Institucional, pues él
pues prácticamente no ha dicho nada. Se ha quedado mudo. ¿Y por qué se ha quedado mudo? Hay que recordar que José Antonio Meade Curibreña, pues fue secretario de Hacienda y Crédito Público a nivel federal. Fue que gracias a él tenemos actualmente este salario de los 80 pesos y es por eso que no dice absolutamente nada. Sin embargo, sí hay una corriente priista que también dio a conocer que es sobre todo lo que está pasando en esta área, que en su momento lo dijo Madrazo, ¿no? Madrazo dice que no posiciona una línea José Antonio Meade porque, bueno, estas propuestas simplemente son ocurrencia de los dos candidatos, ¿no? Que ellos creen que en verdad en México se encuentra o hay suficiente capital para poder mantener el salario que ellos prometen para los mexicanos. Porque así como lo empata el PRI actualmente, dice que no hay suficiente capital económico para aumentar el salario mínimo actualmente en México. O sea, nos encontramos en una situación que se ha mantenido desafortunadamente desde hace varios años. Estamos hablando de prácticamente 26, 27 años. ¿Por qué? Porque después del cambio de moneda que hizo el grandísimo expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, que le quitó los ceros al peso mexicano, que mantuvo lo que se dice una economía fantasma en su momento durante su sexenio, a la llegada de su después presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, después de la muerte de Luis Donaldo Colosio, que hay que recordar que lo mataron la misma gente del PRI, entra Ernesto Zedillo y a finales de los años 90, del año de 1990, empieza un efecto, el famoso efecto tequila, que mantuvo y se fue a la quiebra el país en México, la moneda sobre todo, y fue lo que le dio en la torre. Y todo eso fue gracias a Carlos Salinas de Gortari, que ocultó la forma de la moneda, que pensaba que podía sobrellevarlo tras la bandera ahora de Ernesto Zedillo Ponce de León, pero no le salió fruto. Y eso fue lo que devaluó el peso mexicano. Vemos los salarios que están ahí, digo, ya están entre los 3 últimos lugares el salario de México, ¿no? Estamos viendo cómo se encuentran actualmente todos, pero todo esto fue a gracias de Carlos Salinas de Gortari. Y actualmente esa es la línea que está manejando, pues, este candidato. Bueno, tal vez no en su nombre, pero sí los priistas. En donde dicen que gracias al efecto tequila que se tuvo en su momento en los 90s, es que no podemos tener este incremento, que es un incremento, no hay un incremento sostenible, no hay una línea que esté ligada a la productividad de mantener un salario o el aumento de de manera rápida, tan rápida como lo quieren llevar estos candidatos, y que podría llegar a una devaluación continua, ¿no? O que desgraciadamente lo que podríamos provocar en el peso mexicano es que se iría más abajo de lo que se encuentra actualmente. Por eso dicen que es una ocurrencia, o eso es lo que mantiene este candidato o esta fórmula que va de empate al PRI, que simplemente este aumento que proponen estos dos candidatos serían totalmente a la quiebra. Entonces yo digo, ¿cuál de todos tiene la razón, no? Pues ahorita, por lo menos José Antonio Meade y Margarita Zavala, y bueno, mucho menos el Bronco, han dicho nada al respecto. Yo creo que sí estaría bastante interesante que ellos también ya sacaran entonces a dar sus propuestas, porque vimos que Ricardo Anaya no se quedó nada atrás, ¿no?, con lo que propuso Andrés Manuel. Entonces me gustaría igual ver las propuestas de los otros candidatos para saber cuáles son las estrategias que ellos estarían pensando implementar en el país para beneficiar a esta situación y que no nos lleve a un desbalance de números económicos en el interior. Así es. Pues bueno, esas son las líneas que se mantienen actualmente ya con los candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del 1 de julio de 2018 para llamar la atención de todos los mexicanos, ¿no? En donde ya están empezando a hacer estas propuestas del aumento salarial. Vemos también prácticamente que el PRI mantiene la posición firme de decir que es imposible que se lleve este aumento, que tienen que mirar hacia la economía actual de México y que tienen que ver todos los sucesos para que se den cuenta de que no hay una manera productiva de tener esta duplicación de
de salario, ¿no? Y es así en donde empiezan ya las contradicciones de cada uno de los candidatos, que ha sido criticado Ricardo Anaya en estos últimos días porque dice que se ha pasado plagiando las propuestas de los otros candidatos, tanto de Andrés Manuel López Obrador como del mismo José Antonio Mid Curibreña. Que bueno, vemos actualmente que a pesar de que sí empatan algunas propuestas, las ideas o la manera de ejecutarlas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque sí vemos esta gran diferencia de empezar del norte hacia el sur y en el otro caso empatar el salario mínimo con la canasta básica y aumentarlo, duplicarlo conforme vaya pasando el sexenio para terminar ya todos con este aumento al doble al término de lo que viene siendo la presidenciable para alguno de ellos, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. El primero va a ser escalonado, va a ser de la parte norte, va a iniciar y va a seguir en la parte sur y va a terminar en la parte sur. Y actualmente Ricardo Anaya sí va a ser como que equitativo, pero no va a ser un aumento así de trancazo, ¿no? O sea, no dice, no voy a emparejar con el salario de los Estados Unidos, pero vamos a irnos manteniendo sobre la canasta básica, ¿no? Que actualmente es lo que hemos peleado, que el salario mínimo desgraciadamente está por debajo de la canasta básica. Así es. Pero bueno, pues vamos a, mejor porque no leemos, tenemos creo que pocos comentarios ahí, ¿no los tienes? Claro que sí. Bueno, saludos a Fabián Gómez, a las personas que en están verdad saludos, conectándose. dice, saludos jóvenes, los veo pronto, el mejor programa, no cabe duda que hay talento y capacidad, saludos a todo el equipo, saludos Fabián, en verdad, donde quiera que estés. Santiago Ramírez dice, no hay pedo, ya que con esta bien luego los demás. Bueno, Cerrot Mario nos manda saludos y nos dice, el salario debería ser equivalente a nuestro vecino de Estados Unidos de América. Pero, ojo, equivalente, porque estamos hablando de que aquí los candidatos nada más lo quieren como, no lo van a hacer igual, idéntico, o sea, solamente va a aumentar a 7.25 centavos dólares, y allá realmente está muchísimo más, está más, ni siquiera va a ser la mitad de lo que está el pago por hora allá en Estados Unidos. Sí, no, vamos a lo mismo, ¿no? El dólar, para empezar, es muy diferente al peso mexicano. Sabemos que ahorita está entre los 17.67 y 18 pesos la compra-venta, pero sí sería imposible que se mantuviera un salario equitativo a los Estados Unidos. Yo sí también siento que no se tiene la capacidad económica suficiente por todos los desvíos de recursos que hay, pero también por esta manera de mal trabajo que han tenido los diferentes gobiernos de estar regalando pues todas las riquezas de México, ¿no? Tanto el petróleo, que el petróleo desgraciadamente, a pesar de que nosotros tenemos el petróleo, tenemos que comprarlo mucho más caro, incluso ya como gasolina, ¿no? Por eso el precio de la gasolina también está por encima de lo que se maneja en Estados Unidos, ¿no? Vemos que hay una gran comparativa entre los productos del lado vecino de Estados Unidos con lo que vivimos actualmente en México. Y mientras no se cambien también esas estrategias de productividad, de intercambio de nuestros productos, pues vamos a seguir yéndonos en la misma, ¿no? Y creo que sí en algo hay mucha razón de lo que dicen los del PRI, pero es que yo también no creo que se tenga este capital suficiente. Que vuelvo a acordar, no estoy a favor de ellos, en verdad también estamos cansados de estar viviendo en esa situación por culpa de ellos, porque gracias a ellos no mantenemos actualmente pues un salario digno para todos los mexicanos. Y es por eso que actualmente vemos que este modo de vida que tenemos está por debajo de una vida digna de lo que hay aquí en toda América, ¿no? Y sobre todo en América Latina. Y es por ello que sí tendrían que hacer este tipo de propuestas y analizar qué es lo que se está llevando actualmente con los presidenciables. Pero bueno, vamos a estar también checando lo que sigue o lo que va a seguir transcurriendo en estos días. Sin embargo, pues vamos con nuestro siguiente tema, el tema en donde nosotros mencionamos a inicio del programa de este candidato independiente de Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, en donde va a empezar un inicio de campaña, porque hay que recordar que ya lo avaló, ¿no? Ya se aprobó su candidatura independiente para las elecciones y va a estar junto a la boleta con Margarita Zavala, dos independientes, vamos a decir, elecciones históricas, pero desgraciadamente con mucho circo. Bueno, Jaime Rodríguez, el Bronco, pues hace un llamado en redes sociales, en Twitter sobre todo, en donde invita a la gente a sumarse
a inicio de campaña, que hace mención que como los independientes van a tener muy poco dinero, pues... Y además él no va a tener prácticamente nada de apoyo de los recursos. Y va a tener que existir con los recursos de los amigos, porque así hace mención, en donde va a ser ya un... Incluso invita, dice, si totalmente quieren diferente. hacer donaciones, escríbanme, le dio su número por si quieren mandarme un WhatsApp. Así está Así desesperado es. el Bronco. Pues bueno, ¿qué les parece si mejor vemos el video que nos tiene producción ya de lo que está o de lo que dijo en este mensaje Jaime Rodríguez el Bronco y regresamos a analizarlo aquí en su programa? ¿Cómo están, raza? Aquí estoy ya preparándonos para iniciar fuerte. Mañana iniciamos en un evento cibernético, porque así soy y ustedes también, la pura red social, porque no quiero gastarme el dinero público. Ustedes saben que esa es una parte de una bandera que tenemos que hacer. Vamos a quitar a los partidos y también lo que esos partidos hacen no lo vamos a hacer nosotros. No me van a dar muchos spots ni en radio ni en televisión, ustedes lo saben, por eso esta es la mejor herramienta. Así que conéctense mañana a partir de las 10:30 de la mañana, 11, ya estamos listos. Ayúdenme a transmitir, usen su teléfono. Vamos a vencer a los partidos con el arma más poderosa que es nuestro celular, o nuestro iPad, o nuestra computadora, o el boca a boca, Tenemos que jalar así. Pero además, déjenme decirles algo, voy a conseguir una lanita, aportaciones de gente, amigos míos, que nos van a permitir poner algunos panorámicos en algunas partes de sus ciudades o de sus pueblos. No quiero poner cosas que a mí se me ocurran. Denme ideas, ¿qué quieren que ponga? ¿Cómo quieren que sea esa comunicación que queremos hacer, No quiero contratar a nadie. Ustedes son mis mejores asesores. Denme ideas, frases cortitas y lo que ustedes quieran, ahí vamos a escoger para irlos poniendo poco a poco en bardas, en la propaganda poca o mucha que podamos tener, Los partidos van a tener mucho dinero, nosotros muy poquito de raza que va a cooperar. Bueno, y si también quieren cooperar, ahí la próxima semana les mando el número de cuenta. Aquellos que tengan una lanita por ahí también y nos quieran ayudar, con mucho gusto, bien recibido, va a ser bien utilizado. Así que por favor, conéctese mañana y todos los días a partir de hoy, conectados, mi página de Facebook, mi Twitter y todos los que ustedes ya saben y conocen, Y además los que no sepan, nomás pónganle Jaime Rodríguez el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. Quieren mandarme un WhatsApp, 8119-770515. Ahí recibimos todas las opiniones. A jalar que se ocupa, y a sacar a los partidos del gobierno. Ahí está el mensaje que dirigió Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, candidato independiente ya rumbo a la presidencia de México, en donde hace esta mención que, bueno, los candidatos independientes no van a tener este recurso que van a tener los partidos políticos, porque debido a los presupuestos que dan a los diferentes partidos políticos, También hay que recordar que Jaime Rodríguez el Bronco apenas aprobó su candidatura y, bueno, él va a tener que subsidiarse con los recursos de lo que le lleguen a dar. Y por eso manda este mensaje. Él dice que quiere propuestas de los mismos mexicanos que lo ayuden a mantener estas propuestas, que sí es algo gracioso, porque dice que no quiere contratar a nadie, ni... Creo que más que no quiera, a nadie, es porque yo creo que no tiene para contratar a nadie. Pues no quiere gastar su dinerito, ¿no? Sí, Porque claro. también hay que recordar que es mucho dinero lo que se gasta en campaña y pues también tiene que guardar algo. ¿Qué tal si no gana? Si no gana. Que Entonces, definitivamente no creo que gane, la verdad, ya. No, está muy difícil que los Está candidatos muy- independientes ganen. Y eso sí lo hemos checado, lo hemos analizado por la línea que tiene, ¿no? Siempre el mensaje que le dirigimos a todos los mexicanos es que en realidad aquí se lleva por una militancia, ¿no? Una militancia que a final de cuentas se tiene que estar, es un grupo, el voto masivo o el voto duro que nosotros empleamos, ¿no? Ese es por un lado, y obviamente, pues, lo que se busca en campaña es jalar el abstencionismo, porque el voto ya lo tiene, ¿no? Entre mayor número tenga de simpatizantes cada partido, es el número de votantes que le van a dar a favor durante las elecciones. Entonces, pues Jaime Rodríguez el Bronco, una de las propuestas o una de las menciones que hace durante este video, pues es desaparecer prácticamente a todos los partidos políticos y que se queden nada más algunos candidatos que quieran ser independientes para contender a un cargo de elección popular. Digo, no está muy mala idea, porque hay que recordar que también los partidos políticos viven del subsidio de los mexicanos, ¿no? Así es. De esa parte que nosotros mantenemos pagando impuestos, parte de ese recurso se va a los partidos políticos. Y es en donde también es una propuesta no muy mala, es decir, vamos a desaparecer los partidos para que sea de forma equitativa ya en las elecciones. Porque efectivamente a los candidatos independientes va a haber menos spots, tanto de radio como de televisión, va a haber menos presupuesto.
y eso va a dar hasta cierto punto una desventaja, aunque él apuesta mucho a las redes sociales y por eso invita a toda la gente a estar compartiendo mañana su inicio y arranque de campaña, que dice que lo va a hacer, supongo yo que lo va a hacer desde su rancho, porque no creo que se vaya a algún restaurantito a hacer esa transmisión, ¿no? Y que además no le convendría. Ahorita lo que más todos los candidatos tienen que fingir es austeridad. Así es. No, y deja austeridad de ellos el doble de austeridad por el tipo de presupuesto que le van a dar, ¿no? Además. Digo que no se va a dar ese lujo, pero es así como lo maneja actualmente Jaime Rodríguez el Bronco. Él habla o hace mención de, pues, ese apoyo ciudadano, y también lo más gracioso es que invita a los mismos mexicanos a que aporten dinero para su campaña, ¿no? Dice, bueno, pues ahí si me quieren echar la mano, Si pues alguien ya me quiere saben, dar. ¿no? Ahí les paso mi número de cuenta, en donde podrán hacer su Oye, también querida todo lo aportación. quiere así de fácil. Primero no era candidato y por quién sabe manitas de quién, el tribunal fue a ordenar la línea que pues siempre sí lo aceptaran. Ahí ya va una. Y luego ahorita que no tiene recursos, quiere que la gente le dé los recursos. ¿Por qué no también? Pues digo, en eso sí tengo que admitírselo a Margarita Zavala, que ella se puso a chambear y se puso a hacer desayunos para recolectar y se puso a hacer muchas cosas, no nada más se puso como pues si alguien me quiere regalar, pues mándenme un mensaje, ¿no? O les paso mi WhatsApp, o sea, como dijo en el video que mostrábamos ayer Henry, donde le dice a AMLO, vamos a chambear, cada quien vamos a hacer lo suyo, pues entonces yo no veo que se esté poniendo a chambear. Digo, sí es una buena táctica utilizar las redes sociales para hacerse de campaña. Vemos que, por ejemplo, Barack Obama es uno de los pioneros en este método de utilizar todas las redes sociales, lo que fue el canal que hizo en YouTube, la cuenta de MySpace, fue por la cual se estuvo dando gran divulgación. Pero, bueno, ahorita ya las redes, ahorita todos están ya en las redes, técnicamente. Entonces, debería ser un poquito más de trabajo, no solamente decir que que alguien le quiere donar, pues le dé, y además los mexicanos tendrían que ser como muy Carlos Salinas, como para que le estén dando su dinero, que como dicen por ahí, es solamente una marioneta de Enrique Peña Nieto, o es una jugadita de ellos para que pueda quitarle votos a Andrés Manuel. Entonces, en ese caso, ¿por qué no están ellos ahí subsidiándole la campaña? Así es, sea marioneta o no, Jaime Rodríguez el Bronco, digo, tampoco es un candidato para mí de los mejores que hay, en verdad ninguno me convence. Vemos las líneas que llevan cada uno de ellos, José Antonio Meade Curibreña, que mantiene la línea del PRI, esta línea en donde ha trabajado también con Felipe Calderón, le gusta mucho Chupirul, con el mismo Vicente Fox Quesada, Enrique Peña Nieto, y no han mejorado nada las políticas para México, ¿no? Vemos que seguimos nosotros con estas limitantes, incluso económicas, sociales y de seguridad sobre todo, y la gente deja de creer en ese tipo de partidos, en ese tipo de candidatos, porque saben de dónde sale actualmente José Antonio Meade Curibreña. Vemos por el lado de Ricardo Anaya, este candidato actual por el PAN, que también se va a la presidenciable, que, bueno, ha sido también, y está manchada su imagen, por el recurso, por este desvío de dinero, por lavado de dinero, le gustaba lavar este dinero, junto con otras empresas, con Barreira sobre todo, con este empresario, para mantener algunas líneas a favor para su contienda electoral, en donde se está desmintiendo o lo desmiente o lo trata de desmentir Ricardo Anaya de una manera muy mofa, muy sonsa, pero que él dice que está limpio sobre ese tema, pero actualmente tiene esta investigación ante la Procuraduría General de la República. Y bueno, vemos a un Andrés Manuel López Obrador que, a pesar de que va en primer lugar en las encuestas, también tiene algunas propuestas que parece ser que las sacó de un cuento de princesas o de un cuento de fantasía. ¿Por qué? Porque vemos que muchas de las propuestas sí tendrían que analizarse muy detalladamente para ver si en verdad son las mejores opciones o se tienen las condiciones para llevarlos a cabo, ¿no? Sí va a quitar expensiones de los presidenciables, eso es muy bueno. Sí habla de bajar obviamente el salario a los políticos, aumentarles los impuestos a la gente más rica, pero eso no quiere decir que con eso se vaya a acabar la corrupción. La corrupción no se acaba con quitándole dinero a políticos, no se quita quitándole salario a los presidenciales, que son buenas las propuestas, pero eso no es un todo para bajar la corrupción en México. Vemos, si así actualmente lo que ganan los políticos empiezan los actos de corrupción para poder mantener diezmos a cambio de algunas obras que ellos tengan o que puedan ofrecerle a sus amigos, pues ahora si les imaginas, si les bajas este salario, pues ya no van a pedir un diezmo,
van a pedir el 20 o el 30% de esta estructura, ¿no? Del recurso. Pero bueno, son las líneas que están manejando. Ahora, si vamos con el caso de Margarita Zavala, también que podremos hablar de este personaje, ¿no? Es esposa de Felipe Calderón, que también ha dado a conocer o ha mencionado que se siente orgullosa del trabajo que desempeñó Felipe Calderón, ¿no? De cómo acabó o cómo quiso combatir al narcotráfico, que a pesar de que hubo miles y miles de asesinatos, más asesinatos que en la Segunda Guerra Mundial, porque así estuvo comparado con algunos medios internacionales, pues prácticamente ella lo aplauda y diga sí, dice que fue eso uno de es los bueno, mejores ¿no? trabajos. Fue uno de los mejores trabajos para el combate a la delincuencia. Y entonces, ¿por qué seguimos con la delincuencia en México? ¿Por qué seguimos nosotros con ese temor de que el día de mañana nos vayan a asaltar, de que vaya a pasar algo, de que vaya a llegar algún grupo delictivo? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y ahora también aplaude la seguridad, esta iniciativa de seguridad interior, en donde se establece que si el gobierno federal ve un posible motín o amotinamiento social que cause alguna fractura en el país, podrá interceder el ejército para poder sacarlos de ese mitin, ¿no? De esa parte que también es anticonstitucional, porque entonces quitan el derecho de la libertad de expresarse de todos los mexicanos. Y Margarita Zavala dice que está a favor. Es eso como se mantienen las líneas actuales. Y digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando con todos los candidatos que tienen ideas que en verdad no convencen a los mexicanos? Jaime Rodríguez el Bronco, este candidato que en verdad a mí me cae mal, porque es una persona misógina, que ha estado en contra incluso de algunos intereses mexicanos, que vemos cómo ha estado el gobierno de Nuevo León, donde él estaba como gobernador en ese estado, que mantiene una política con una desestabilidad económica enorme, en donde también el índice criminal ha estado en aumento, donde no ha manejado algo que en verdad haya beneficiado a ese estado, y sobre todo, pues esos actos misóginos que siempre lo voy a recordar aquí en el programa, que ha hecho en contra de la mujer, ¿no? Cómo se expresa de las mujeres y también cómo ha hecho las campañas según a favor de las mujeres. Entonces, no hay una línea en verdad que comprendamos ahorita de decir, vamos con este candidato. Por el momento, sí necesitamos seguir analizando lo que se venga en campañas, sí necesitamos saber cuáles son las mejores propuestas y obviamente hacer un análisis claro cuál podría ser el mejor candidato. Para mí ninguno actualmente tiene una línea de convencimiento de decir, bueno, yo sí creo que eso pueda suceder si llega el presidente, porque son propuestas de fantasías, son propuestas que no tienen ni pies ni cabezas, y a lo mejor sea por la misma parte de diferencia que hay, ¿no? De este grupo de choque de hacer más campaña negra, en lugar de fijarse en hacer propuestas serias para todos los mexicanos. Pero bueno, actualmente es lo que vivimos y lo que se lleva rumbo a las elecciones de 2018, Caro. Así es. Y peculiarmente que comenzaste esta intervención con lo de Margarita Zavala. Además sabemos que ella no ha hecho nada realmente importante como política, más bien lo único importante que hemos visto de ella en su vida y en el área política es que fue esposa de quien fue el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y durante ese tiempo no se vio que realmente realizara un trabajo así que resaltara o no sé, impulsar alguna ley que beneficiara a la población, o cuando estuvo ella, y todos los puestos que ha conseguido es porque, no es por su trabajo ni por la experiencia que llegue a tener, sino es porque siempre ha mantenido unas buenas relaciones con las cúpulas del poder. No, y sobre todo, posiciones políticas no ha tenido, y lo único que llegó a tener Margarita Zavala, pues fue estar al frente del DIF federal, que igualmente yo no veo algo que haya beneficiado a ese sector, ¿no? Al sector que apoya este centro. El DIF no hizo prácticamente nada, se mantuvo obviamente escándalo tras escándalos por la manera también en la que derrochaba dinero con su esposo Felipe Calderón, que no toallas millonarias, jabones también muy muy caros de miles de dólares, y dices, bueno, si te gastas ese salario o te gastas ese dinero en un jabón, ¿por qué no repartirlo ante los mexicanos, no? Supuestamente es algo que podría mantenerse de forma completamente diferente y probablemente México no viviera en la situación que vivimos actualmente. Que lo único que sí llego yo a reconocer del trabajo que hizo Felipe Calderón, el único trabajo, es que por lo menos el dólar no se fue tan por arriba de los cielos como lo mantenemos ahorita en el legado de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Así es. Eso sí, sí pudo tener una estabilidad económica con el precio del dólar,
y lo derrumbó de la noche a la mañana Enrique Peña Nieto. Lo que no subió en el tiempo de Felipe Calderón, terminó subiendo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero de ahí en fuera, ¿alguna otra cosa que hayan hecho los políticos? Ninguno. Y en el caso de la esposa de Felipe, de Felipe Calderón, ninguno tampoco. Pero esas son las líneas y eso es la manera de cómo quiere envolver a todos los mexicanos para que tengan un voto a favor de ellos. Por eso digo, tienen que ser más convincentes. Sí he escuchado muchos comentarios, dicen, bueno, México ya no está cerrado, ya está más abierto, somos más libres, somos más analíticos, somos más observadores. Pues si es así, tenemos que observar bien todo lo que hay en esas propuestas y que también nosotros no nos dejemos llevar por el sentimentalismo de decir, ay sí, vamos a cambiar a México, ella es la mejor opción o es la mejor solamente... opción de... Cuando vemos que prácticamente siguen siendo las mismas propuestas ridículas que han llevado todos los políticos. Pero digo, actualmente no se tiene nada. Pero bueno, vamos a descansar a los presidenciales y para rematar ya con broche de oro el programa de la radiografía, que en verdad siento que el tiempo se nos va muy muy rápido porque hay mucho de qué hablar todavía rumbo a las elecciones de 2018, pues es el caso del candidato a la gubernatura por Morena, pues Luis Miguel Barbosa Huerta, ¿no, mi estimada Carmen? Así es, porque precisamente que hablábamos de ahora la nueva candidatura de Jaime Rodríguez el Bronco en estas elecciones 2018 y de Margarita Zavala, que también fue provocada como independiente porque ella quería estar como la candidata del PAN y pues por la imposición del de Anaya a la candidatura, pues Margarita hizo también su berrinche y dijo, pues si no es aquí, será yo sola, ¿no? Y se fue sola a contender en estas elecciones. Pues Miguel Barbosa precisamente no se quedó atrás y salió dio un video en las redes sociales donde está expresando que su molestia, ¿no? De por qué está Margarita Zavala y ahora el Bronco están arriba de la contienda, si mejor el INE lo que debía haber hecho es, así yo creo que esa fue la cara que puso cuando se enteró que Jaime Rodríguez ya estaba arriba. ¿Por qué están arriba si deberían haber desechado su candidatura al igual que le hicieron al Peter, ¿no? Entonces... yo digo, bueno, ahora está hablando de que él dice que no, que cómo puede ser posible que permitan esas candidaturas independientes, pero recordemos que un mismísimo Andrés Manuel López Obrador fue el que primero empezó a decir que ojalá dejaran competir a todos y que era necesario porque es justo, todos tienen que participar, incluyendo candidatos independientes, y ahora que ya están arriba los candidatos, ellos mismos salen a decir que no es justo, que tenían que haberlos quitado, y todo a qué se debe y con qué es la cola que más le pisan, pues son toda esta inconsistencia en las firmas que presentaron. Sabemos que el Bronco había presentado casi 2 millones de firmas para poder entrar a la contienda electoral y que luego casi 300,000 le resultaron que eran falsas. Porque fueron travesuras, según él lo manejó. Como dice. Pero bueno, yo sí que quisiera invitarle a Luis Miguel Barbosa Huerta, pues que se fije también lo que está pasando con los independientes, más allá del caso de Jaime Rodríguez el Bronco, que también nos queda ahí algunas dudas de cómo es posible que el tribunal haya hecho este fallo a favor de él, porque pues vimos que la única candidata independiente que logró acreditar sus firmas fue la misma Margarita Zavala, ¿no? Que por eso era la única candidata independiente y bueno, ahora sale con este fallo Jaime Rodríguez el Bronco. Sin embargo, pues sí que él hace mención de Armando Ríos Peter, este candidato, así es. Que creo que la mitad de sus firmas eran totalmente apócrifas, no eran falsas rotundamente. Y bueno, él después de saber esto, primero hizo su berrinche, ¿no? Porque dijo que eso era parte de la mafia del poder, ¿no? Le salió unas palabras ahí de Andrés Manuel López Obrador, que eso era parte del gobierno federal, que por eso no quería contender. Pero ya después, cuando el tribunal dijo, va, órale, aviéntate y dame tus propuestas, él dijo, bueno, está bien, ¿sabe qué? Como que siempre no me arriesgo y mejor ya no digo nada, ¿no? Pero fue en el caso del mismo Armando Ríos Peter, el que ya no quiso seguir un proceso legal para que le acreditaran las firmas que le resultaron según apócrifas, ¿no? Pero en el caso de Margarita Zavala, sí las llegó a reunir, sí hubo muchas inconsistencias también, hay que mencionarlo, no fueron todos así como que hay, valga todo muy lindo, pero sí llevaban unas inconsistencias. Y en el caso de Jaime Rodríguez el Bronco, que sí es inexplicable cómo llegó a esta candidatura independiente. Hasta superó, ¿no? Según al inicio habría superado el área geográfica establecida y además el número de firmas requeridas. Ahora resulta que México casi se duplicó y 2/3 partes de los mexicanos le dieron la firma al Bronco. Así es, ¿no? Y sobre todo, pues que también decirle a Miguel Barbosa Huerta, ¿no? A Luis Miguel Barbosa Huerta,
que bueno, ya deje de estar llevando las contradicciones de lo que emana su candidato presidenciable, o sea, sé el líder, que ahí lo vemos con Armando Ríos Peter. Se me hace que ese es el coraje que tiene, ¿eh? El coraje que tiene actualmente Luis Miguel Barbosa Huerta es porque su gallito, ¿no? Su gallito Armando Ríos Peter, pues no quedó en la contienda electoral. Y por eso es ese coraje en contra de los independientes. Pero hay que recordarle a Luis Miguel Barbosa Huerta que tiene que mantener la ideología que ha mantenido Andrés Manuel López Obrador, porque es por este tipo de ideologías contrarias a Andrés Manuel que la misma militancia de Morena no lo quiere, y es por eso que dice que no tiene la ideología de Andrés Manuel, porque lo contradice en cada momento. Todo el tiempo. Andrés Manuel dice, no queremos debates, y Luis Miguel Barbosa Huerta dice, sí queremos debates. Dice Andrés Manuel, vamos a darle apertura a los independientes, y Luis Miguel Barbosa Huerta dice, no le vamos a dar apertura a los independientes. Entonces que se ponga de acuerdo, y si no sabe, que se ponga a leer acerca de lo que emana su candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que lleven el mismo discurso y no se esté contradiciendo y no contradiga la ideología de lo que es ahora actualmente el partido de Morena encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Primer lugar en las encuestas, siempre lo vamos a decir, de aquí hasta que pase todo lo contrario. Sin embargo, si no quiere afectar la línea que lleva Andrés Manuel, pues tiene que empezar a mantenerse y obedecer de lo que diga la corriente de la cabeza mayor, ¿no? Porque si no, la gente se va a seguir dividiendo como está sucediendo actualmente en Puebla, se va a seguir fracturando su partido y en lugar de sumar, va a empezar a restar votaciones para el próximo 1 de julio. Mi estimada Caro, ¿cómo ves? Así es, Henry. Pues entonces más vale que Miguel Barbosa ya se ponga las pilas y realmente se ponga a ver el trabajo que está realizando Andrés Manuel, no solamente trate de anclarse de su imagen, porque si no, pues también por eso sus propios militantes hacen berriches y se salen, y son los mismos militantes que estaban con él los que ahora salen incluso a denunciar al partido por fraudes, por inconsistencias, por decir que venden las candidaturas. Y la gente, y porque precisamente, ¿no? Aquí tenemos la imagen, por ejemplo, un perfecto ejemplo de Nancy de la Sierra, está Alejandro Armentamier, que recordemos que ellos son expriistas, y por eso es que todos los militantes que ahorita ya no están en Morena se salieron, porque dicen, ¿cómo es posible que nosotros que todo el tiempo estuvimos al pie del cañón con Morena, no hayamos sido tomados en cuenta, y que ahora resulta que militantes que vienen de otro partido, que ni siquiera compartían la ideología, que acaban de entrar, ellos son los que están en primera fórmula, son a los que les dan la candidatura. Y las más grandes, las senadurías. Bueno, pero en fin, la gubernatura de Puebla. Puebla. Bueno, pero eso es lo que está pasando rumbo a las elecciones de 2018. Desgraciadamente se nos está terminando el tiempo. Yo quiero mandarle saludos rápidamente a José del Pozo, que nos está viendo. José Ignacio Barajas dice, y luego de las obras de a peso puestas en millones, yo soy Morena para todo. Adelante, mi amigo. Pepe Fer Torres Z dice, Caro, deja el cel. Bueno, hay que recordar que este es un programa en donde manejamos las redes sociales. Invitamos a toda la gente también a que nos escuche de lunes a viernes, despuesito de las 8 de la noche, a través de Facebook por Hoy Contraparte, o por la página principal de este noticiero, contraparte.mx. Y bueno, como siempre, también estarles recordando que próximamente va a venir a apoyarnos el poderosísimo avión Hércules, esta tecnología que cambiará también toda la historia de los medios de comunicación y de la política aquí en el estado. Como diría el buen Fabián, que va a poner a trabajar no al doble, al triple a la competencia. Así es. Tenía que decirlo. Teníamos que decir. Y recuerden vernos y sintonizarnos de lunes a viernes en punto despuesito de las 8 de la noche. Por mi parte, eso es todo. Caro, gracias por haber estado conmigo en este programa, en esta transmisión. A nombre de todos y a nombre del titular Fabián Gómez, les damos las gracias. Mi nombre es Henry Sánchez. Esto fue La Radiografía. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel